Muy buenas noches, mi nombre es Karen Paola Bolívar Morales. A continuación vamos a presentar las diapositivas Bases biológicas de la inteligencia y el aprendizaje, las características y los procesos involucrados y la influencia del contexto sociocultural. Las diapositivas. Entonces, vamos a hablar de qué es la inteligencia, qué es el aprendizaje, las bases biológicas de la inteligencia y el aprendizaje, las características de la inteligencia y el aprendizaje, los procesos involucrados en la inteligencia y el aprendizaje, la influencia del contexto sociocultural de la inteligencia y el aprendizaje como tal. Entonces, iniciamos hablando de qué es la inteligencia. La definición se refiere al procesamiento de la información, a los procesos de análisis, la síntesis, generalización. Estas se dan tanto en nivel sensomotriz como en el racional o abstracto. También hay muchas definiciones, pero una de las más representativas es la que nos proporciona Goleman, y es el desarrollo de las capacidades cognitivas que se produce en su interacción, penetración y reflejos recíprocos del desarrollo del carácter y de la motivación. Lo inverso también debe decirse: la inteligencia, las habilidades, conocimientos y hábitos actúan dentro de la motivación y de las emociones. Puede decirse que existe una inteligencia emocional. Esto lo dice Goleman. Entonces aquí tenemos nuestra diapositiva. Seguimos con las inteligencias múltiples. Que bueno, decimos que pasamos a las definiciones y a la clasificación más utilizada en la actualidad, la cual no reconoce una sola inteligencia, sino múltiples, cuyo ponente es la inteligencia. De las inteligencias nos lo da Howard Gardner, y él considera las siguientes. Entonces hablamos de la inteligencia naturista, que esta es la que nos da a entender la naturaleza y a detectar distinciones y a clasificar especies. Entonces aquí en este cuadro tenemos todas las inteligencias. Ay, perdón, se me desconfiguró. Ya. Tenemos todas las inteligencias acá. Entonces hablamos de la interpersonal, que es comprender emociones, sentimientos, pensamientos que sentimos. La lógico-matemática, la que nos da a razonar, cuantificar cosas, resolver problemas y hacer hipótesis y probarlas. La existencial, que es dar respuesta a las preguntas de quién soy, para qué estoy aquí y por qué morimos. Luego entramos en la interpersonal, que es sentir empatía, captar las emociones y los motivos de los demás. Luego la corporal kinestésica, que nos da como característica coordinar tu mente con tu cuerpo. Luego pasamos a la lingüístico-verbal, que es encontrar las palabras correctas para expresar lo que queremos. Luego pasamos a la musical, que es discernir entre sonidos y su tono, tiempo, ritmo y timbre. Y luego visual-espacial, que es visualizar, recrear y manipular espacios mentalmente. Entonces luego decimos qué es aprendizaje. Entonces aquí tenemos que decir que es un proceso a través del cual los seres humanos obtienen ciertas habilidades al asimilar una información. La formación puede alcanzarse como resultado de los estudios, la experiencia, la observación o el racionamiento. Algunos autores como Gagne y Pérez Gómez definen el aprendizaje. Digamos, Gagne lo define como un cambio en la disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento. Y Pérez Gómez nos dice que los procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio. Luego de esto, hablamos de las bases biológicas de la inteligencia. Entonces, allí se definió como primera medida la herencia,
la que ha sido estudiada de diferentes enfoques. Entonces entramos experimento con los animales, inteligencia entre gemelos univetelinos, estudio de hijos adoptivos, factores hereditarios y en los débiles y genios. Entonces, teniendo en cuenta que antes se creía que la mayor cantidad de materia gris, mayor inteligencia. Sin embargo, no se ha logrado evidenciar que la inteligencia está desarrollada con el desarrollo. De igual manera, en el entorno del individuo es importante en este proceso en caos donde se dan controles extremos y se tiende a perder la motivación en la superación cognitiva. Entonces aquí tenemos nuestra diapositiva de las bases biológicas de la inteligencia. Luego de esto pasamos a hablar de las bases biológicas del aprendizaje. Esta en gran parte dada por la actividad molecular de las neuronas, así como se mantienen los círculos neuronales. En el gráfico presente se explican los ciclos neuronales que intervienen en un proceso lectoescritor. Entonces aquí tenemos nuestra diapositiva y pasamos... Ay, se me perdió. Ya. Con las características sobresalientes tanto de la inteligencia como del aprendizaje. Entonces, en la inteligencia, aquí tenemos que es mediable, se crean diferentes escalas que miden el coeficiente intelectual. Está constituida por dos componentes, la capacidad para conseguir acumular experiencia y la forma en la que las experiencias adquiridas y retenidas en la memoria se pueden aplicar de una forma útil en el futuro. También nos permite anticipar, construir, comunicar, descifrar y establecer las relaciones. Las características del aprendizaje, entonces nos dice que requerimos de un objetivo y sujeto de conocimiento. No existe una sola teoría, algunas se basan en la conducta humana y otras en el proceso. Algunas famosas son el aprendizaje conductista, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje cognitivista y el aprendizaje del constructivismo. Entonces, luego vamos a los procesos involucrados de la inteligencia, que son cíclicos y se dan a través de este ciclo. Entonces empezamos con, aquí podemos ver nuestro ciclo, y dice que empezamos con la planificación y dirección, que es una estrategia, la recopilación y obtención de datos. Luego pasamos con el procesamiento de datos e información, luego el análisis y predicción, la disfunción de la información y la retroalimentación. Recordemos que esta parte es cíclica. Bueno, luego pasamos a los procesos involucrados en el aprendizaje. Aquí tenemos nuestra diapositiva. Y estos ciclos se dan a través... Estos ciclos se dan a través de este ciclo que tenemos aquí. Entonces decimos que es la recepción de datos, la comprensión de la información, la transferencia, la retención a largo plazo y los procesos del aprendizaje. Luego seguimos con la influencia del contexto sociocultural de la inteligencia y el aprendizaje. Entonces decimos aquí que la inteligencia es adaptativa, ya que permite modificar la conducta en función de la modelación de resultados obtenidos. También nos dice que la inteligencia es un producto histórico-cultural que se modifica con la actividad, en especial con el lenguaje. Del aprendizaje podemos decir que se trata de un proceso y este puede ser permeado por el entorno social, que se genera una relación de dar y recibir, y el contexto y ambiente, que es cómo se aprende o cómo se educa. Y aquí tenemos nuestra diapositiva. Y esto es todo. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada.